Hoy, vamos a iniciar un resumen fácil e interactivo del libro, El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que se suscriban al canal y den like al video. Si les interesa que haga un video de algún otro libro, por favor escríbanlo en los comentarios. Capítulo 1. El despertar. Se derrumbó en medio de una abarrotada sala de tribunal. Julián Mantle, uno de los abogados procesales más destacados del país, yacía en el suelo, temblando y tiritando como un niño indefenso. Yo me quedé parado, conmocionado por lo que acababa de presenciar. Me quedé allí, paralizado, sin saber qué hacer. Rogué en silencio: no te mueras ahora, es demasiado pronto para que te retires. No mereces morir de esta manera. Había conocido a Julián hacía 17 años, cuando uno de sus socios me contrató como interno durante el verano. Julián era un brillante, apuesto y temible abogado. Fiel a su lema, era un hombre duro, dinámico y siempre dispuesto a trabajar 18 horas al día en busca del éxito. Su espectacular actuación en los tribunales era noticia de portada. Los ricos y famosos acudían a él cada vez que necesitaban los servicios de un estratega excepcional con un toque de agresividad. Aún no entiendo por qué me eligió como su asistente para el destacado caso de asesinato que iba a defender ese verano. Durante esa temporada, recibí una valiosa lección sobre psicología del éxito y tuve la rara oportunidad de ver a un maestro en acción. Absorbí todo como una esponja. Por invitación de Julián, me quedé en el bufete como asociado, y así comenzamos una amistad duradera. Con Julián, no podía equivocarme nunca. A pesar de su envoltura irritable, había una persona que realmente se preocupaba por los demás. Aunque siempre estuviera muy ocupado, nunca dejaba de preguntar por Jenny, mi esposa. Cuando se enteró de que estaba pasando por dificultades económicas, Julián intervino para asegurarse de que me otorgaran una generosa beca de estudios. Sí, le gustaba ser implacable con sus colegas, pero nunca abandonó a un amigo. El verdadero problema de Julián era su obsesión por el trabajo. Pronto me di cuenta de que su ambición lo consumía. Siempre necesitaba más prestigio, más gloria y más dinero que cualquier otra persona. Sus éxitos, como era de esperar, continuaron aumentando. Logró todo lo que la mayoría de la gente podría desear: una reputación, ingresos millonarios, una mansión espectacular, un avión privado e incluso un Ferrari. Sin embargo, sabía que las cosas no eran tan idílicas como parecían desde afuera. Siempre estábamos juntos, pero siempre estábamos trabajando, a un ritmo que no parecía disminuir. Para él, la preparación nunca era suficiente. Finalmente, me encontré atrapado en su mundo de trabajo, y ambos éramos esclavos del reloj. A los 53 años, Julián parecía tener 70. Su rostro estaba lleno de arrugas, su peso se había incrementado considerablemente, y constantemente se quejaba de sentirse enfermo y exhausto. Había perdido su sentido del humor y ya no parecía reírse nunca. Me di cuenta de que su vida había perdido el rumbo. Lo más triste era que también había perdido su habilidad profesional. Donde solía asombrar a todos con su agudeza, ahora pasaba horas hablando y divagando sobre casos oscuros que tenían poco o nada que ver con el asunto en cuestión. En otras palabras, la chispa de Julián se estaba apagando. Casi todos los días, Julián me decía que ya no sentía pasión por su trabajo. Y entonces ocurrió: un ataque al corazón lo hizo regresar a la tierra y lo recordó de su propia mortalidad. Capítulo 2. El visitante misterioso. Fue una reunión urgente de todos los miembros del bufete. Comprendí que el problema era grave. El viejo Jardín fue el primero en dirigirse a la asamblea. Lo siento, pero tengo que darles malas noticias, dijo. Julián Mantle sufrió un ataque al corazón ayer y ahora se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Afortunadamente, su estado se ha estabilizado y se recuperará. Sin embargo, Julián ha tomado la decisión de abandonar el bufete y renunciar a su profesión. Ya no volverá a trabajar con nosotros. Quedé atónito. Sabía que Julián tenía sus problemas, pero nunca imaginé que abandonaría su carrera. Además, después de todo lo que habíamos compartido, pensé que merecía al menos una conversación personal.
Julián ni siquiera permitió que fuera a visitarlo en el hospital, y no aceptó mis llamadas. Tal vez le recordaba la vida que quería dejar atrás. Me dolió profundamente. Todo esto ocurrió hace unos 3 años. Lo último que supe de Julián es que se había ido a la India en una especie de expedición. Le dijo a uno de los socios del bufete que buscaba simplificar su vida y confiaba en encontrar respuestas en ese país místico. Había vendido todas sus posesiones, incluyendo su casa, avión e incluso su Ferrari. En esos 3 años, pasé de ser un joven abogado abrumado por el trabajo a convertirme en un abogado más maduro pero desencantado. Me uní al Rotary Club y empecé a jugar al golf todos los sábados para mantener contentos a clientes y colegas. Sin embargo, en momentos de tranquilidad, a menudo pensaba en Julián y me preguntaba qué había sido de él después de nuestra inesperada separación. Las primeras respuestas a esas preguntas llegaron hace aproximadamente 2 meses. Mi secretaria se asomó a la puerta de mi despacho y me informó que tenía una visita. Le dije que dejara entrar al visitante, y de repente, la puerta de mi despacho se abrió lentamente. Cuando finalmente se abrió por completo, vi a un hombre risueño de unos 35 años, alto, delgado y musculoso. Al principio, pensé que era otro abogado que venía a disputarme mi posición. Sin embargo, me pregunté por qué se quedaba mirándome sin decir nada. Después de un largo y incómodo silencio, el hombre finalmente habló con un tono sorprendentemente decidido. Así es como tratas a tus visitas, John, incluso a quienes te enseñaron todo lo que sabes sobre la ciencia del éxito en una sala de tribunal. Una extraña sensación se apoderó de mi estómago. Reconocí inmediatamente esa voz. ¿Julian? ¿Eres tú? La sonora carcajada del visitante confirmó mis sospechas. El hombre que estaba frente a mí no era otro que Julián Mantle. Me asombró su increíble transformación. Ya no lucía anciano ni tenía una expresión enfermiza. Este hombre parecía gozar de perfecta salud, y su rostro sin arrugas irradiaba vitalidad. Era un ejemplo impresionante de cambio, juvenil y risueño. No podía dejar de asombrarme. ¿Cómo podía alguien que solo unos años atrás parecía tan anciano ahora lucir tan enérgico y lleno de vida? El mundo hipercompetitivo de la abogacía le había cobrado un alto precio, no solo en términos físicos y emocionales, sino también espirituales. El trabajo lo había agotado por completo, y después del ataque al corazón, el médico le planteó el ultimátum de renunciar a la abogacía o renunciar a la vida. Julián vio esta oportunidad como una forma de reavivar el fuego interior que había conocido en su juventud, un fuego que se había ido apagando a medida que el derecho pasaba de ser un placer a convertirse en un negocio. Julián se entusiasmó al explicar cómo había vendido todas sus posesiones materiales antes de partir hacia la India, un país cuya cultura ancestral y tradición mística siempre lo habían fascinado. Viajó de aldea en aldea, a veces a pie y otras en tren, aprendiendo nuevas costumbres y contemplando paisajes eternos. Con el paso de las semanas, Julián comenzó a sentirse nuevamente vivo. Recuperó su curiosidad innata, su chispa creativa, su entusiasmo y su amor por la vida. Volvió a sentirse más joven y sereno, y lo más importante, recuperó la risa. No quiero sonar demasiado original, John, pero parecía como si hubiera recibido una orden interna. Fueron años verdaderamente liberadores. Cuanto más exploraba, más escuchaba sobre monjes indios que habían superado el siglo de vida y seguían llenos de energía, vitalidad y juventud. Cuanto más viajaba, más me enteraba de yogis longevos que habían dominado el arte del control mental y el despertar espiritual. Cuantas más cosas veía, más anhelaba comprender la dinámica detrás de estos milagros humanos, confiando en aplicarlos a mi propia vida. Fue una época mágica, John. Yo, que era un abogado viejo y agotado, que había vendido todo, desde mi Rolex hasta mi caballo de carreras, había metido lo poco que me quedaba en una mochila que se convirtió en mi única compañera mientras me sumergía en las eternas tradiciones de Oriente. Pregunté, ¿te resultó difícil dejarlo todo? En realidad, fue bastante fácil. La decisión de renunciar a la abogacía y a todas mis posesiones la tomé porque sabía que necesitaba un cambio. Decidí escuchar a mi corazón, punto.
Mi vida se volvió mucho más sencilla y plena en cuanto dejé atrás el lastre de mi pasado. Tan pronto como renuncié a los grandes placeres de la vida, empecé a disfrutar de los pequeños, como contemplar un cielo estrellado en una noche de luna llena o empaparme del sol en una gloriosa mañana de verano. Las enseñanzas que buscaba para cambiar su vida le eludieron durante la primera parte de su odisea. El primer paso real llegó cuando Julián llevaba 7 meses en la India y conoció al Yogi Krishnan. Este hombre, de cabeza rapada y frágil apariencia, también había sido abogado en su vida anterior. Harto del ritmo frenético de su vida, renunció a sus posesiones para retirarse a un mundo de extrema sencillez. He comprendido que mi misión es servir a los demás y contribuir de alguna manera a hacer de este mundo un lugar mejor, le dijo Krishnan a Julián. Ahora vivo para dar, paso los días y las noches en el templo, llevando una vida austera pero gratificante. Comparto mis logros con todos los que vienen a rezar. No soy más que un hombre que ha encontrado su alma. Julián compartió su historia con el ex abogado Krishnan, hablándole de su vida, sus privilegios, su lucha interior y la crisis espiritual que estaba experimentando. El Yogi Krishnan respondió: Yo también he sentido ese mismo dolor. Todo acontecimiento tiene un propósito y cada adversidad nos enseña una lección. He llegado a comprender que el fracaso, ya sea a nivel personal, profesional o incluso espiritual, es necesario para el crecimiento de las personas. Necesito tu ayuda, Krishnan. Necesito aprender a construir una vida de plenitud. Será un honor ayudarte en lo que pueda, se ofreció el Yogi. Pero permíteme hacerte una sugerencia. Desde que estoy en el templo, he oído hablar mucho de un grupo de sabios que vive en las cumbres del Himalaya. La leyenda cuenta que han descubierto un sistema para mejorar profundamente la vida de cualquier persona, y no me refiero solo en el plano físico. Se supone que es un conjunto holístico e integrado de principios y técnicas atemporales para liberar el potencial de la mente, el cuerpo y el alma. ¿Y dónde viven estos monjes? Nadie lo sabe, y yo ya soy demasiado viejo para emprender su búsqueda. Pero permíteme decirte una cosa, amigo mío, muchos han intentado encontrarlos y han fracasado, a menudo con consecuencias trágicas. Pero si lo que buscas son las llaves doradas de la salud, la felicidad y la realización interior, yo no tengo ese conocimiento, sin embargo, ellos lo tienen. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a danzar en el horizonte, Julián se puso en marcha hacia la tierra perdida de Sivana, donde se encuentran estos sabios.